Queridos hermanos, les saludamos en el nombre del Señor, les saludamos a usted que está allí en sintonía a esta hora de la tarde, usted que está allí a través de la radio, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo, les saludamos, les bendecimos, usted que nos escucha a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, usted que está allí a través del Facebook Live, ¿cierto? A través del Facebook Iglesia CTUE Victoria, les saludamos, les bendecimos en este día lluvioso, helado, un día diferente, ¿sabe? Tenía hoy día una palabra para compartir con ustedes, pero algo sucedió hoy día, hubieron dos situaciones que me provocaron algo de poder hablar de esto, amén. Creo que es importante también y creo que algo Dios nos quiere enseñar, algo Dios nos quiere hablar a través de aquello, amén. Le saludamos a usted que está allí en el campo, en su trabajo, en el vehículo, usted que está allí en su casa, Dios le bendiga, reciba bendición de parte del Señor, amén, reciba bendición en esta hora de la tarde, que Dios les guarde. Damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es justo y para siempre es su misericordia. Mire, los tiempos en los cuales enfrentamos y estamos viviendo en estos días son tiempos para que la iglesia salga del cascarón, amén, salga del cascarón y empiece a convertirse en lo que Dios quiere que sea. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Estoy hablando cuando hablo de salir del cascarón, no hablo de salir de lo físico. Hablo de un crecimiento en dos áreas que son importantes. Nosotros siempre hablamos del área espiritual, pero nunca hablamos del área natural, porque estamos claros que usted y yo militamos, ¿cierto? Somos soldados de Cristo y usted y yo, lo que Dios busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, sabemos que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. O sea, hay algo natural que usted y yo también tenemos. Amén, son dos áreas las cuales usted y yo necesitamos cada día alinearlas a la voluntad de Dios, para que a través de ese alineamiento a la voluntad de Dios, usted y yo podamos alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido o todo lo que Dios nos ha entregado como herencia. Amén, son tiempos, decía yo, donde la iglesia necesita alcanzar el nivel de madurez espiritual que Dios requiere. ¿Sí? Un nivel de madurez espiritual en toda área de nuestras vidas. Ahora, madurez no es solo conocimiento, porque muchas veces entendemos o creemos que madurez es solamente conocimiento. El conocimiento no es madurez, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, a lo mejor muchos títulos, ¿sí? Pero ¿se ha dado cuenta que siguen inmaduros? Hay gente que es adulta, hay gente que tiene, no sé, ya sus 50 años, sus 25 como yo a lo mejor, ¿cierto? Claro, y siguen siendo inmaduros. Se ríe la pastora. Y siguen siendo inmaduros, o sea, no han madurado en su ser interior, amén, en su mente. Siguen siendo niños, siguen allí jugando, siguen haciendo muchas cosas de niños, amén. Y eso no quiere decir que tengan un espíritu de niños, sino que hay mucha gente que es maduro, literalmente es inmaduro, amén. Por eso la madurez no es solo conocimiento, ¿sí? Sino que la madurez es un crecimiento integral de la persona en toda área de su vida. Como también hay personas que son, decía yo, de bastante edad, pero siguen siendo inmaduros. Siguen siendo inmaduros, porque la madurez no tiene que ver con la edad, ni tampoco con el conocimiento, sino que la madurez tiene que ver con un crecimiento integral, acuérdese, en toda área de la persona. Cuando hablo de toda área, estoy hablando de crecimiento en dos esferas o en dos áreas en la cual usted y yo operamos en esta tierra. Amén, dos áreas, dos esferas, dos áreas de nuestras vidas, porque usted y yo operamos en dos áreas, en dos esferas. ¿Sí? En la esfera del área del espíritu y en la esfera, vamos a sacar esa palabra, en el área natural, amén, en el área espiritual y en el área natural, amén. Claro, operamos en esas dos áreas. Usted, lo espiritual, dice la Biblia, se acomoda ¿a qué cosa? A lo espiritual, se discierne en lo espiritual, y lo natural, en lo natural. Amén, usted y yo no vamos de forma espiritual a presentarnos delante de alguien que no entiende lo espiritual. Tenemos que ir a través de lo natural, a través del conocimiento natural, a través de la ley terrenal, a través de todo lo que hay en esta tierra. Pero usted y yo, para ir a hablarle, cierto, a un cristiano, a un creyente, para ir a la presencia de Dios, no podemos ir naturalmente. Tenemos que ir como la otra parte que somos, cierto, como hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres espirituales. Porque usted y yo operamos en esas dos esferas, en la del espíritu y en la natural, porque usted y yo tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu, por lo cual operamos en estas dos áreas, ¿sí? Entonces, para que haya crecimiento, tiene que haber una madurez en el área natural, ¿sí?
Y esta es un área en la cual operamos para lo natural que enfrentamos. Y tiene que haber crecimiento en el área espiritual para todo lo que de parte de Dios vamos a recibir o vamos a heredar. Operamos en el área natural, a ver si me puedo explicar mejor. Operamos en el área natural para todo lo que vivimos a diario. Porque usted no sale orando para enfrentar el problema. Usted ora y después lo sale a enfrentar como lo tiene que enfrentar, como un hombre que es, como la mujer que es. ¿Cierto que sí? Pero operamos primeramente en el área espiritual. Hacemos lo que tenemos que hacer. Acuérdense que Jesús lo estableció y lo mostró de esta forma. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Mostró un área natural que necesita el pan diario. Amén. Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora mostró el área espiritual también. O sea que operamos de dos, no solo de pan. Operamos en dos áreas. ¿Sí? Un área natural y un área espiritual. En el área natural para todo lo que enfrentamos y en el área espiritual para todo lo que usted y yo heredamos. Para todo lo que usted y yo heredamos de parte de Dios. ¿Sí? Para todo lo que usted y yo heredamos. Esto es lo que el apóstol Pablo le da a entender a los Gálatas cuando le dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Porque cuando estas dos esferas, la natural y espiritual, concluyen en una sola madurez, entonces se cumple lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. ¿Sí? Porque mientras usted y yo maduramos en un área, por eso hay gente que muchas veces es muy espiritual, pero es muy inconsecuente en lo natural. O gente que es muy responsable en lo natural, pero muy infiel en lo espiritual. ¿Se da cuenta que hay dos áreas? Hay dos áreas las que usted y yo necesitamos saber administrar. Necesitamos darle crecimiento y para darle crecimiento necesitamos llevar estas dos áreas a la voluntad de Dios. Y por medio de ella, vamos a alcanzar el crecimiento que Dios quiere. Y cuando usted y yo alcanzamos el crecimiento que Dios quiere, la Biblia establece que hay riquezas que pasarán a sus manos. Riqueza en toda área o para toda área de su vida. Cuando hablamos de riqueza siempre pensamos en el dinero y no es solo eso, es en toda área de nuestra vida. Acuérdese que usted y yo necesitamos la bendición integral de Dios, aquella que no añade tristeza. No aquella que lo sustenta en un área y lo deja cojo en la otra, sino que necesitamos aquella que viene de Dios, la cual es integral, la cual bendice tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y también te bendice acá en la tierra. Amén. Porque cuando se cree o cuando se crece en estas dos áreas, recién entonces hay transferencias de riquezas, hay transferencias de herencia de parte de Dios que están reservadas para sus hijos. Por eso es importantísimo entender esto, porque es triste ver que hay gente que no busca crecer en estas dos áreas. O hay gente que de repente se me fue la palabra. Sí, hay gente que ya, usted me entiende, solo busca ser literal en un área, ser directo en un área, ser firme en un área, pero no quiere flexibilizar en la otra. Sí, hay gente que predica mucho, practica poco. Hay gente que es muy espiritual, se viste de espiritual, pero en el transcurso de su vida, en el área natural, en el mundo, en la tierra, en la casa, en la calle, no es como predica, no es como habla. Es como gatica, predica y no practica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos crecido en esas dos áreas. Por eso muchas veces hay cosas que no podemos alcanzar. Porque Pablo habla, dice que mientras el heredero es niño, mientras no crece, no difiere del esclavo, no difiere en este caso nosotros como cristianos del mundo. ¿Por qué? Porque no podemos recibir lo que Dios ha heredado, lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Por eso hay gente que muchas veces nace de una forma y muere de la misma forma. No hay cambio en el transcurso de su vida.
¿Sí? Nacen quizás, por ejemplo, en pobreza y mueren tal cual. Y resulta que en el transcurso de su vida ellos sirvieron a Dios, buscaron a Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron? No crecieron en esas dos áreas. Hay gente que muchas veces, mire lo que le voy a decir. Hay gente que muchas veces lo espiritual lo administra bien, pero lo natural lo administra mal. Y Dios nos enseña a nosotros a ser diligentes, responsables en estas dos áreas de nuestras vidas. Porque una siempre va a estar hablando de la otra. Amén. Una siempre va a estar mostrando cómo está la otra. Y Dios nos enseña cada día. Y Pablo dice, por eso el niño no puede recibir la herencia. Por eso no hay transferencia de esas riquezas de parte de Dios, riquezas integrales, que tienen que ver con salud, familia, trabajo, finanzas. No puede venir esa herencia, dice Pablo, porque no crecimos espiritualmente. O crecimos espiritualmente, pero seguimos infantiles naturalmente. Por eso es importantísimo entender esto, porque es triste, le decía yo, ver gente que no busca crecer en estas dos áreas. ¿Sabe por qué? Por lo cual no pueden alcanzar todo lo que Dios les heredó. Por lo cual no pueden alcanzar todo lo que Dios les heredó. Por eso que la herencia y las riquezas para la iglesia las tienen los tutores, dice Pablo, y los curadores. Las riquezas de la iglesia, usted y yo somos la iglesia, las tienen los tutores, los curadores. ¿Cuáles son esos, pastor? El mundo, el impío, quizás tu jefe. La tienen ellos. Cuando todo lo que tienen ellos, conforme a lo que Dios establece, es para la iglesia. Dice que ellos acumulan, pero pasarán a las manos de los gustos de sus hijos. Sí, pero Pablo dice, eso no los puede alcanzar, no puede llegar a sus manos, no lo pueden heredar, no pueden hacer uso de esa herencia, de ese poder. Acuérdense que Dios le habla al pueblo de Israel y dice, yo te doy el poder para hacer riqueza. Son dos cosas, lo espiritual es el poder. Quien tiene que hacer la riqueza es lo natural y lo tiene que hacer usted, lo tiene que hacer el hombre, lo tenía que hacer el pueblo. Pero Dios nos daba el poder, Dios le daba el poder para que lo que hacían ellos funcionara. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? El mundo acumula lo suyo. Y eso que acumula el mundo lo está esperando usted. Porque conforme a lo que está escrito, si Dios es Señor y creador de todas las cosas, Dios a quien bendice es a su iglesia. Las promesas son para su iglesia. Pero muchas veces la iglesia tiene que tener curadores. Sí, la iglesia tiene que tener tutores, porque no ha alcanzado ese nivel espiritual para que venga esa transferencia hacia nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo da a entender un poco acá, que esa herencia para la iglesia la tienen los tutores y los curadores, los cuales no son sus legítimos dueños, pero están en manos de ellos, porque la iglesia, o sea, usted y yo, no hemos alcanzado esa madurez. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Verso 1 y verso 2. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hablando de que esa herencia la tienen los tutores, la tienen los curadores, pero que está diseñada y está establecida para los hijos, para sus gustos, para la iglesia. ¿Por qué no ha pasado a mano de la iglesia? Porque no hemos buscado desarrollar estas dos áreas. O somos muy espirituales y derrochadores en lo naturales, o somos muy infieles en lo natural. Mire, o muy fieles con lo natural, pero infieles en lo espiritual. Pablo dice allí en Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2, dice así en el nombre de Jesús, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo.
Entre tanto, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 2. Pablo dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que tu herencia, tú eres señor de todo lo que Dios establece, conforme a lo que dice Pablo. Pero todo lo que Dios estableció para ti está muchas veces en manos de tutores y curadores, porque no buscamos crecer en estas dos áreas. O somos fieles en una e infiel en otra. Y mientras usted y yo no alineemos estas dos áreas, le demos crecimiento a estas dos áreas, seamos fieles con Dios, mire, y buenos administradores acá en la tierra, mientras no alineemos estas dos áreas a esa voluntad de Dios, a la que Dios establece, ¿sí? Llamándonos a ser diligentes, la herencia seguirá en manos de los curadores, de los tutores. Por eso decía yo, muchos nacen, muchos crecen y se van de este mundo tal cual como nacieron. ¿Sabe por qué? Porque no alcanzaron madurez espiritual para la transferencia de su herencia. No alcanzaron esa madurez. No alcanzaron lo que el Padre necesitaba para transferir lo que un día les heredó a ellos. Porque no alcanzaron madurez espiritual para la transferencia de su herencia, o porque no alcanzaron la madurez y el crecimiento natural para administrar. El anhelo y el deseo de Dios, lo conocemos, siempre ha sido bendecir a su creación, siempre ha sido bendecir a su iglesia, siempre ha sido bendecir su casa, bendecir sus hijos, ¿sí? Y ahora mayormente a su iglesia, pero hay que crecer y madurar para caminar sin apartarnos de los principios de Dios. Hay que crecer y madurar para caminar conforme a esa voluntad, y usted y yo podamos cada día alcanzar esa herencia que dice Pablo, porque si no, no los vamos a diferenciar del sistema. Entonces hay que salir del cascarón, porque Dios tiene principios en el área espiritual, como así también en el área natural, para bendecirnos. Principios, dice la Biblia. Y Dios nos enseña, nos dice, no solo de pan vivirá el hombre. Nos está hablando Dios, nos dice, no solamente preocupado de lo natural el hombre vivirá, sino que también preocupado de lo que sale de la boca de Dios, de lo espiritual también, mayormente de lo espiritual también. Principios para que lleguemos a convertirnos en lo que Dios requiere. Por eso cuando nos desarrollamos en estas dos áreas, en la espiritual y en la natural, entonces se desata la bendición de Dios para nuestra vida. Alcanzamos la herencia. Alcanzamos la herencia. Yo conversaba con un hermano hoy día y me decía, pero pucha, me costó, pastor, me costó. Y yo le decía, te costó porque todavía tenemos un área que no ha madurado, o a lo mejor las dos. Me decía, no lo entiendo, ¿cómo es eso, pastor? Hay un área espiritual la cual tú no has llevado al desarrollo pleno a través de lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Y mientras tú no alinees esa área a lo que sale de la boca de Dios, a lo que está escrito, esa área natural te va a controlar. Seremos quizás fieles con lo natural, pero infieles en lo espiritual. Y cuando somos infieles en lo espiritual, hay una herencia que tú no ves. Hay una bendición que tú no puedes ver, pero que Dios la establece por su palabra, que te tiene que alcanzar. Pero no nos alcanza. ¿Sabe por qué? Porque una y dos. Somos bien espirituales y malos para administrar en lo natural. O le damos más importancia a lo natural y somos infieles en lo espiritual. Él llegó, me decía, me costó. Yo le decía, venciste, pero tienes que hacer crecer esa área, porque a ti no te tiene que costar. Porque hay cosas las cuales hay cosas por las cuales Dios nos lleva al desierto. Dios, cuando lleva al pueblo de Israel, lo lleva al desierto y le dice que lo llevó para afligirlo, lo llevó para probarlo.
Lo llevó para que tuviera hambre. Pero dice que Él estuvo con él. O sea, nunca Dios se apartó de él. Él lo llevó. Y hay cosas a las cuales Dios nos mete. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos. Para enseñarnos cuál es el principio del reino para que la herencia nos alcance. Dios llevó a ese pueblo para entregarle la tierra que fluía leche y miel. Para entregarle la herencia, la cual por 430 años ellos habían esperado. Pero el pueblo fue infiel. El pueblo fue infiel. Acuérdense que el pueblo murmuraba contra su Dios. El pueblo pensaba, hablaba de una forma o pensaba de una forma y hacía de otra forma. Y el pueblo, ¿qué es lo que hizo Dios con el pueblo? Dios lo metió a un desierto, lo saca de la esclavitud y lo mete a un desierto. Y el pueblo decía, ¿para qué nos sacó de ahí? Era como decir, estábamos en una prueba y nos metió en otra peor. La diferencia es que el lugar al cual Dios los metió, le puso tutores también. Y estos tutores no fueron quizás como habla Pablo. Estos tutores se llamaba aflicción. Este tutor que les puso Dios a ese pueblo se llamaba prueba, se llamaba hambre. Y esos tutores les iban a enseñar. Esos tutores lo iban a enseñar, lo iban a direccionar. ¿Sabe a qué? A que ellos crecieran en ambas áreas para que ellos puedan recibir su herencia, la tierra que fluye leche y miel. Y hay cosas que tú y yo enfrentamos en este tiempo. Quizás hemos enfrentado en estos meses. La pregunta mía es, ¿cómo ha sido Dios? ¿Acaso Dios ha sido infiel? ¿Acaso Dios ha sido infiel? Claro que hemos estado en un desierto quizás, viviendo lo que enfrenta el mundo. Estamos en este mundo. Sí, pero Dios ha sido con nosotros. Si Dios te metió, Dios no te metió y te dejó ahí. Dios ha caminado contigo. A lo mejor te ha confrontado en ciertas áreas. A lo mejor hay áreas que han sido oprimidas, áreas que han sido probadas. Pero Dios te metió ahí. ¿Sabes para qué? Para soltar herencias sobre tu vida. Claro, para llevarte a un nivel superior. Para Dios poder mostrarse y glorificarse a través de ti. En medio de donde el hombre natural no se puede. En medio de donde el hombre natural no puede hacer nada. Ahora el problema con la bendición de Dios es que no se recibe por decir amén. No se recibe porque yo la quiero, sino que la bendición de Dios la recibimos porque obedecemos. Porque son principios que hay en la Biblia. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo alcancemos madurez. Yo me acordaba hoy día, y ayer nunca me acordé yo de saludar a mi pastor, estaba de cumpleaños. Nunca me acordé. Y hoy día lo llamo y le digo, ¿sabe qué? Me siento mal. ¿Por qué? Me dice, porque no me acordé ayer de saludarle. Me dice, pero tranquilo, Pablo. Yo le digo, es que yo tengo algo, le digo yo. Estoy como deudor. Y la Biblia me dice a mí que yo no tengo que deberle nada a nadie. Al que honra, honra, me dice. Y lo llamo para saludarlo. Porque quizás, le digo yo, lo llamo fuera de plazo, pero en mi corazón hay algo que Dios, que me dice que yo estoy como deudor delante del Señor. Pasa eso, y continuo de eso, más tardecito sucede lo del hermano. Y cuando pasa eso me doy cuenta que hay cosas que no se sueltan mientras tú ates lo que Dios tiene para bendecirte acá en la tierra. Hay cosas que no se sueltan mientras usted y yo no llevemos estas dos áreas a alinearla a la voluntad de Dios. Seguimos bajo tutores, seguimos bajo curadores. O sea, tu bendición, tu herencia sigue ahí. ¿Por qué? Porque no llevamos estas dos áreas a lo que Dios establece. ¿Sabes para qué? Para que alcancen lo que Dios te ha prometido. El problema con la bendición de Dios, se lo dije recién, no viene por decir amén. No viene porque yo salto y digo, esto es mío.
Viene porque tú y yo cumplimos y obedecemos lo que Dios ha establecido para que esa herencia se suelte sobre tu vida, para que esa transferencia venga sobre ti. No viene porque yo quiero la bendición, sino que la bendición de Dios viene porque usted y yo cumplimos su palabra. Claro, todos sabemos que la bendición de Dios se activa por obediencia, pero olvidamos la otra parte, que la maldición se activa por la desobediencia. La maldición se activa porque usted y yo no vivimos en maldición. La desobediencia la trae. La deuda la trae. Por eso Pablo nos habla y Dios también nos enseña de no deberle a nadie nada. Porque cuando usted y yo no honramos, estamos en deuda. Y cuando estamos en deuda, somos presa del acreedor. Hay diseños de parte de Dios para activar la bendición y hay desobediencias que también atraen maldición. Proverbios dice que la maldición nunca viene sin causa. Escuche bien, Proverbios 26:2. Cuando tú y yo entendemos que la maldición nunca viene sin causa, tú no puedes estar deudor. No puedes estar haciendo causa para que para que te alcance lo que Dios nunca mandó que te alcanzara, o lo que Dios ya quitó de ti a través de Cristo Jesús. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. O sea, cada vez que usted y yo, mire lo que le voy a decir, cada vez que algo sucede en tu finanza, cada vez que algo sucede en alguna área de tu vida, es porque hay una causa. Hay una causa. Y como hay una causa y tú y yo no la hemos detectado o reconocido delante del Señor y mira lo que te voy a decir, y no hemos puesto al día en esa causa, la maldición no alcanza. En vez de alcanzarnos la bendición, en vez de que haya una transferencia de riquezas, para toda área de nuestra vida, hay una transferencia, pero que no viene para bendecirte. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, escucha bien, me gusta esto, nunca vendrá sin causa. O sea, no puedes buscar, no puedes hacer causa para que esto te alcance. Por eso necesitamos crecer en dos áreas. Nosotros somos muy literales o muy de la Biblia bajo el brazo y no nos movemos de ahí. Y toda la otra área la descuidamos. O somos infieles con la parte espiritual y bulla que somos fieles con lo natural. Y hay cosas que nos alcanzan, ¿sabe por qué? Porque hay causas. Hay causas que usted y yo hacemos para que aquello nos alcance. Por eso hay muchos que quieren la bendición de Dios. Pero escuche lo que le voy a decir, le roban a Dios. Eso es una causa para que la maldición entre a sus finanzas. Muchos quieren la bendición de Dios, pero no honran lo que Dios mandó a honrar. Otra causa. Otra causa, ¿sabe para qué? Para que entre maldición. Hay muchos que no honran a sus padres, no honran a sus madres y tampoco lo hacen quizás con el hombre que Dios puso enfrente, con sus pastores. Y la Biblia establece que la honra es algo que se da o algo que se debe. Es algo que se da o algo que se debe, pero si no la da, usted está endeudado. No es algo que pasa. Es algo que se debe. No es algo que se olvida. Es una causa que el enemigo usa para traer lo que Dios nunca envió a tu vida. Porque la honra siempre será algo que usted dará o deberá. Pero escuche bien, si no la da, está endeudado. Romanos 13:7. ¿De dónde saca eso, pastor? ¿De la Biblia? Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis.
Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Abuelita. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, si tú y yo nos ponemos a meditar en este verso, vamos a encontrar, mira, vamos a encontrar la causa. Escúchame bien, vamos a encontrar la causa por la cual no se suelta esa herencia en esa área de nuestra vida. Vamos a encontrar la causa por la cual no se suelta la bendición, no nos alcanza la bendición en esa área de nuestra vida. Pagad a todos lo que debéis. Dice a todos. A todos. ¿Cuánto te debo? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Está hablando, tributo natural, impuesto natural, respeto, honra. Ya nos metimos al área espiritual. O sea, hay dos áreas que se tienen que alinear. O somos buenos para los tributos y malos para la honra, o buenos para la honra y malos para los tributos. Y estas dos áreas hay que llevarlas a la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que se suelte la herencia. Para que se suelte lo que un tutor, cual sea, el gobierno, el fisco, tu jefe, tu enemigo, para que se suelte sobre tu vida, para que eso pase a tus manos. Cuando Pablo habla de curadores, cuando Pablo habla de cuidadores, habla de que alguien tiene lo tuyo. Por eso el verso 8 dice, no lo voy a colocar, pero dice, no debáis a nadie nada. Entonces no se puede activar la bendición de Dios si no se activan los principios de la palabra para que aquello acontezca. No se puede activar la bendición de Dios, lo repito, si no se activan los principios que trae la palabra de Dios para que aquello acontezca. Porque la bendición de Dios no viene al azar, sino que es un resultado de un principio de obediencia de parte del pueblo hacia Dios. De parte del pueblo hacia Dios. Por eso Dios, cuando saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, lo saca para entregarles una tierra que fluía leche y miel, para bendecirlo, para entregarle una herencia, entregarle una promesa. Pero no se las pudo entregar a la primera generación porque nunca alcanzaron madurez. 40 años los anduvo por el desierto y no entendieron ni comprendieron. Cuando Dios a través de Moisés libertó a Israel de Egipto, lo primero que hace es llevarlo al desierto. Lo llevó a una especie de escuela. Por eso muchas veces hay situaciones que tú y yo vivimos y uno, cuando mire en lo natural, lleva las cosas a lo espiritual y dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? Voy a hacer esto si miren cómo estoy. Así pasó con Israel. Dios los saca para entregarle la promesa, la herencia. Pero ellos en el desierto vacilaban, claudicaban y decían, pero ¿cómo? Dios nos sacó acá a sufrir. Cuando lo que ellos tenían que hacer era honrar a Dios, era crecer en el área que necesitaban crecer. Y Dios les daría crecimiento en el área que ellos no podían crecer. Dios los lleva a una especie de escuela para darles crecimiento en todas las áreas para la herencia que había de entregarle. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3. Mire lo que dice. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Le dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Mire, escuche lo que dice. Dice, y te acordarás. Y ahí es cuando uno hace memoria y dice, yo no tengo por qué hacer causa. Porque pase lo que pase, viva lo que viva, enfrente lo que enfrente, Jehová está ahí.
Jehová está ahí. Porque Él nunca te deja solo, ni en la alegría, ni en la tristeza, ni en los problemas, ni en la salida. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, ¿para qué los llevó? Para afligirte, le dijo, para probarte. Estamos hablando de los profesores que usó Dios. ¿Sabe para qué? Para que el pueblo alcanzara herencia, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, le dijo, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Mire lo que usó Dios para entregarle la herencia. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, que no solo de lo natural, que no solo de tu fuerza, que no solo de lo que piensas, que no solo de lo que tú sabes hacer, vivirá el hombre. Sino le dijo de todo lo que sale de la boca de Jehová, de todo lo que hay aquí en su escritura. Por eso usted no puede tomar de este plato espiritual, lo que le gusta y lo que no. Porque Dios le dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. No es lo que yo quiero, es de todo lo que Dios ordena, es de todo lo que Dios establece. Vivirá el hombre, vivirá el hombre. Por eso Pablo dice, hay herencias que no pueden dárseles. ¿Por qué? Porque todavía necesitan tutores. Necesitan situaciones que tengan su herencia. Un problema tiene tu herencia. Y ese problema maneja tu herencia. Hoy día el mundo tiene la riqueza. Y la Biblia dice que ellos la acumulan. Pero que pasarán. La pregunta es ¿cuándo? ¿Por qué muchas veces nacemos? Estamos toda una vida en la tierra. Nos vamos de esta tierra y nada cambia, nada pasa en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos alinear estas dos áreas a la voluntad de Dios. No buscamos alinear estas dos áreas a la voluntad de Dios. No solo de pan, no solo de lo natural, sino de toda palabra, también de lo espiritual, que sale de la boca de Dios. Ahora quizás no estaba yo en el momento para algo natural, pero hay algo espiritual que la Biblia me dice, tienes que llevar lo natural a lo espiritual, alinearlo al propósito de Dios. ¿Para qué? Para que lo tuyo también se suelte. ¿Quién puede entender que Dios saca a este pueblo después de 430 años de la esclavitud para llevarlo a un desierto donde Dios tenía preparado esta clase de maestros? Aflicción, prueba, hambre. Los saca de la esclavitud para colocarlos en medio del desierto con maestros llamados aflicción, maestros llamados prueba y maestros llamados hambre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los coloca o por qué les coloca este tipo de maestros para enseñarles? ¿Quieres saber por qué? Porque son los problemas, son los fracasos y también los errores los mejores maestros, hermanos, para poder crecer natural y espiritualmente. Para poder aprender y poder entender que no solo de pan vivirá el hombre. Son los mejores maestros de las situaciones, lo que enfrentamos, las aflicciones, las pruebas que nos tocan vivir. Son los mejores maestros que usted y yo vamos a tener en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para madurar y en el momento que Dios establezca recibir la herencia. Porque cuando el creyente o la iglesia crece en estas dos esferas o en estas dos áreas, la espiritual y la natural, entonces ya está listo para transferencia de herencia. Claro, para la transferencia de estas riquezas, las cuales habla la Biblia, que vienen a suplir cada área de nuestras vidas. Cuando crecemos y maduramos, siendo fieles a estas dos áreas o en estas dos áreas, entonces estamos listos para esa herencia, para que esa herencia se traspase de los tutores y cuidadores a nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido ese principio.
Un principio que cuando tú lo entiendes, tú no haces causa para que la maldición te alcance en el área donde muchas veces nosotros no cumplimos. Porque es en el área financiera. Porque en el área financiera, mejor dicho, no se crece. No se crece. ¿Sabe por qué? Porque en el área financiera no se crece de afuera hacia adentro, sino al revés, es de adentro hacia afuera. Por eso que el que es maduro en esta área no trabaja para el negocio, sino el negocio ya empieza a trabajar en favor de él. El que ha crecido en esta área no vive esclavizado por el negocio, sino que él controla el negocio. No vive esclavizado por la circunstancia, sino que él sabe que hay una herencia. Él sabe que hay una herencia que nadie la puede agregar, sino a través del principio de Dios en su vida. El dinero ya no lo esclaviza, sino que él esclaviza el dinero a los propósitos de Dios para su vida. Por eso Pablo dice, hay cosas que ustedes no pueden administrar, que ustedes no pueden tener. Claro, hay cosas que todavía no se les puede entregar, porque son niños. Porque y el niño, le dice Pablo, no difiere del esclavo, o sea. Y todo lo que tienen como herencia, Pablo le dice, al final la tiene otra gente. Son suyas, le dice Pablo, pero no pueden pasar a sus manos por una causa. Y cuando tú y yo buscamos entender cuál es esa causa, tú y yo empezamos a crecer no solo en el área espiritual, sino también somos diligentes en el área natural. Y cuando somos diligentes y alineamos estas dos áreas, estas dos esferas a la voluntad de Dios, eso indica un nivel de madurez. ¿Sabes para qué? Para que se suelte tu herencia, para que venga esa transferencia que Dios tiene para los suyos. Dios le dice a Israel que lo va a hacer saber que no solo de pan vive el hombre. Dios le dice a Israel que lo va a hacer saber que no solo vive de pan el hombre, que no solo vive de lo natural, que no solo vive de lo que tiene o desea en esta tierra, sino mayormente de la boca de Dios. El verso 7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. ¿Quién es el que nos introduce en buena tierra? Jehová nuestro Dios. ¿Quién es el que nos introduce en buena tierra? Su palabra, su boca. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Hermano, es la palabra de Dios la que nos introduce allí. Por eso me quedó dando vuelta el verso de Proverbio. Hay una causa por la cual la maldición no alcanza. Y Dios nos da una palabra para que la podamos detectar y podamos nosotros cerrar esa área y alcanzar madurez en esa área, para que se suelte lo que ya está establecido para nuestra vida. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Escuche bien, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ahora esto no viene al azar. Este es el resultado de cuando se crece en estas dos áreas. Es el resultado de cuando tú alcanzas ese nivel, porque esta es la herencia de parte de Dios. Que no comerás, que no comerás, o sea que no te faltará, sino que comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. O sea, le darás la honra a Él por la buena tierra que te habrá dado. Este es el resultado de cuando se crece en estas dos áreas. Es el resultado de cuando se nos lleva al desierto y somos enseñados por estos maestros, aflicción, prueba y hambre.
Pero la promesa es que aunque pasemos por el fuego, dice la Biblia, Dios no nos dejará solo. Quien metió al pueblo en el desierto fue Dios. Quien caminó con ellos también fue Dios. Se mostraba cada día, se mostraba cada día, se mostraba cada noche, se mostraba cada noche, como se muestra hoy en día. Pero necesitamos usted y yo discernir la causa por la cual hay áreas de nuestra vida que no han sido bendecidas. Porque la promesa es que aunque pasemos por la llama y el fuego, no nos quemaremos, porque Jehová está en control de ella. Porque si hay algo que Dios hace es nunca dejarnos solos. El verso 2 de Deuteronomio, el 2, el 3 y el 4 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Quién lo llevaba? Era Dios. Para afligirte, le dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de lo natural, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, hay dos áreas que tenemos que cuidar. Por eso Dios nos enseñó siempre que al César, eso fue lo que enseñó Jesús, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Se habló de lo natural, responsabilidad en lo natural y responsabilidad en lo espiritual, o fidelidad en lo natural y fidelidad en lo espiritual. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció. Verso 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, Dios siempre tuvo cuidado en ese desierto de ellos. Lo metió a ese lugar para enseñarlo, para que alcanzaran el nivel que tenían que alcanzar, para recibir la herencia, el Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Pero en esos 40 años que lo afligió, los probó y lo hizo tener hambre, también les proveyó. También les proveyó. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti. O sea, le dice: como saliste, Jehová te mantuvo. Claro, lo que tenías no lo perdiste, no se perdió, sino que le dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días, le dice. O sea, ni se hirieron tus pies en estos 40 años de andar. Pero el pueblo de Israel no lo comprendió. No lo comprendió, se olvidó de que el poder, mire, lo espiritual, el poder para hacer todo lo que tenían que hacer en esa tierra venía de Dios. A lo mejor la habilidad de sembrar, de trabajar la tierra, la tenían ellos y la tenían que emplear en ese lugar. Pero se olvidaron que era Dios el que le daba el poder de la riqueza. Claro, por eso Dios le dejaba claro y le enseñaba, le decía: la habilidad la tienes tú. Tú sabes sembrar. Le dijo: tú sabes trabajar. Por 430 años hiciste producir la tierra. Por 430 años sembraste en la tierra, le dice. Le está hablando a Israel y le dice: pero quien te da el poder para que aquello produzca soy yo, le dijo. Y ahí es donde Dios lo enseñaba. Por eso le dice: yo te metí en este lugar, y a lo mejor has pasado un tiempo y has vivido un tiempo en el cual parece que todo se acababa. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos mete en ese lugar se nota. ¿Sabes por qué se nota? Porque tu vestido nunca se envejece. O sea, no hay una necesidad en ti. Claro, lo que Dios nos ha dado, o con lo que Dios nos ha sacado de Egipto, nunca se envejece, nunca se termina. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos cubre.
ni el pie se te ha hinchado. O sea, hay características. El tiempo que dura la prueba, Dios está ahí contigo. El tiempo que dura la aflicción, ahí está Dios contigo. El tiempo que hay hambre, Dios te sustenta con maná y con palabra de su boca. ¿Sabes para qué? Para que no nos apartemos de su diseño. Para que el pueblo no se apartara de su ley, no se apartara de lo que salía de su boca. Proverbios 1:32, termino con esto. El sabio Salomón dijo: porque el desvío de los ignorantes los matará. El extraviar el camino, el olvidarse que Él nos da el poder para hacer lo que hacemos. Tú lo haces, pero es Él el que bendice la obra de tus manos. Mire lo que dice el sabio Salomón, dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Por eso alinea tu corazón a Dios. Alinea tu corazón a la voluntad de Dios. Alínealo a lo que sale de su boca. Esta semana hemos estado hablando, predicando justamente de aquello. Hemos estado hablando de alinear nuestra voluntad a lo que sale de la boca de Dios. A lo que sale de la boca de Dios. Búsqueme, Cristian, por mientras, Deuteronomio 8 en adelante. Perdón, capítulo 8, verso 11 en adelante. Hemos estado hablando de alinearnos, no solo escuchar, sino de alinearnos. Y cuando tú hablas lo que sale de la boca de Dios, tienes que alinearte también a ellos. Tienes que alinearte también a ellos para que aquello primero cobre vida en ti y así le dé vida a los demás. Verso 11 de Deuteronomio 8 dice: cuídate de no olvidarte. Escucha bien lo que dice. Dice: cuídate. Nos está advirtiendo a nosotros. Nos dice: cuídate. No dice: yo te voy a cuidar. No dice: tengas cuidado, sino que nos habla, nos dice: cuídate. Pon cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. Le dice: para cumplir, ¿qué cosa? Lo que sale de su boca. Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, porque eso es lo que pasa cuando todo parece que va bien. Cuando todo va bien nos ponemos soberbios, orgullosos, como que yo lo puedo hacer, como que yo sé hacerlo. Claro, y lo único que estamos haciendo es causa para que en esa área algún tipo de maldición no alcance. Verso siguiente 13: y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón. Escuche bien. Y te pongas soberbio y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. El mismo desierto donde Jehová caminó con ellos, los probó, los afligió y los hizo tener hambre. O sea, había más cosas en ese desierto. Había muchas cosas más de los cuales Dios los cubrió, Jehová los guardó. ¿Sabe por qué? Porque no los llevó a ese lugar para terminarlos, los llevó a ese lugar para que maduraran y pudieran recibir la herencia, la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué cosa? Hasta ahí. Para la postre, hacerte bien. Para la postre, hacerte bien. Quiero buscar el Cristo en el verso donde dice, ese mismo: yo te doy el poder. 18, 16.
para hacerte bien. Si no, acuérdate, le dice. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, le dice. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar, ¿qué cosa? Su pacto que juró a tus padres, como en este día. La pregunta mía es, ¿para qué hacemos causa? Si hay un pacto, si hay una promesa. Pastor, eso era para el pueblo de Israel. Somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Amén. Y si esa palabra está vigente para ese pueblo, ¿quiere saber algo usted? ¿Sabe quiénes controlan toda la economía mundial? Son los judíos. Israel es uno de los países más bendecidos. Siempre, donde tiran una semilla, prosperan. Ellos venden ideas. Es gente que ¿sabe por qué? Porque cumplen un pacto que es más difícil que el que Dios nos dio a nosotros, y que no es tan poderoso como el que en el cual usted y yo estamos. Pero esa gente sabe por qué prospera. Porque se acuerda. Se acuerda que tienen que ser fiel en lo natural, en lo espiritual, y tienen que ser diligentes también en lo natural, porque ellos están bajo una ley, nosotros bajo una gracia, bajo un poder mayor, bajo un pacto mayor, dice la Biblia. Ya no es escrito en piedra, sino que en nuestro corazón. Si no, cuídate, le dice. ¿Por qué? Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder? Esa es la parte espiritual. La parte natural es la que tú y yo tenemos que cumplir en la tierra. Y cuando estas dos se alinean, cuando estas dos se alinean, se cumple lo que dice Pablo. Los tutores, quien tiene tu herencia te la tiene que soltar. Te la tiene que soltar porque no es de él, es tuya. Es tuya. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Me pasé un poquito. Vamos a orar al Señor. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga su vida. Muchas veces somos, hermanos, somos tan diligentes con lo natural, pero tan difíciles en lo espiritual. O viceversa, tan diligentes en lo espiritual y nos cuesta tanto lo natural. Cuando hay algo que Dios quiere hacer, hay algo que Dios quiere soltar. Hoy día este hermano me decía, ¿sabe que no? Yo decía, ¿pero cómo? Yo le digo, pero estás aquí. Y esa es la lucha que muchos tienen hoy en día. Es ver la situación, porque la situación es lo que Dios está usando para probar su corazón. Eso decía la palabra. Porque hay algo que Dios quiere soltar. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere soltar sobre su iglesia, sobre usted, sobre mí. Y yo le dije, voy a orar por ti. Voy a orar para que Dios fortalezca esa confianza, que Dios te guarde y que Dios cada día te haga ser ese hombre temeroso que eres hasta el día de hoy, porque por eso estás aquí. Hay una lucha, claro que sí, la tenemos y la tienen todos. Serpientes, escorpiones en medio de ese desierto que pasamos, donde parece que nada nos va a resultar y como que el enemigo nos quiere hacer renegar o nos quiere hacernos portar infiel a Dios. Pero en medio de eso, si Dios va contigo, se va a notar. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que tú y yo vivamos, en medio de lo que enfrentamos, mira, se va a acabar, se va a deteriorar, se va a envejecer. Dios va a tener cuidado de aquello, pero por causa de nuestra fidelidad. Porque lo que Dios va a probar va a ser nuestro corazón. Lo que Dios va a probar siempre será nuestro corazón. Para probarte y saber lo que hay en tu corazón, le dijo. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Porque bueno eres tú, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra este día. Te damos gracias, Rey, porque tú tienes control en todas las cosas, en todas áreas, Señor, de nuestras vidas. Padre, no es lo que vivimos o enfrentamos, Señor, si está escrito. Está escrito en tu palabra, tú ya conoces todas las cosas. Antes, Señor, de que salga una palabra de la boca del hombre, tú ya la conoces. Padre, pero sabemos, Dios mío, hoy día, Padre, a través de tu palabra, que tú, Señor,
Poderoso Dios, nos enseña, nos habla, Señor, para que podamos, Dios mío, discernir las causas, Señor, por la cual muchas veces el enemigo, Señor, entra, Padre, a tomar posesión en ciertas áreas de nuestra vida. Padre, y nos hablas para que nosotros podamos, Dios mío, Padre, alinear esa área espiritual, también esa área natural, Padre, y llevarla a tu voluntad. Porque cuando la llevamos a tu voluntad, crecemos integralmente, crecemos en toda área de nuestra vida. Padre, y cuando crecemos, maduremos, hay herencia, hay transferencias, Señor. Padre, que vienen a tus justos, que vienen a nuestras vidas, Señor. Pero no podemos, Dios mío, alcanzar la herencia, Padre, siendo niños, siendo infieles, Padre, o viviendo como esclavos, Señor, otra vez. Padre, con una mente, Señor, muchas veces, Padre, atada, cauterizada. Sino que al contrario, tu palabra cada día nos liberta, trae claridad. Pero la decisión, Dios mío, la decisión, Señor, de poder determinarnos, Padre, para llevar nuestra voluntad a la tuya, Padre, está en cada uno de nosotros, Señor. Padre, no es solo oír, Señor. Santiago dice, no como los oidores olvidadizos, sino, Dios mío, como hacedores. Hacedores de lo que tú estableces para nuestras vidas. Y veremos, Señor, Padre, que la herencia que el impío acumulado pasará a nuestras vidas. Porque para ello está diseñada. Para nosotros está designada, Señor. Eso es lo que dice tu palabra. Y eso es lo que tomamos en este día, Señor. Padre, bendecimos a cada uno de los que están en sus hogares. Padre, bendícelos por tu palabra. Trae cada día, Señor, Padre, la voluntad tuya a la voluntad de ellos, y ellos reconozcan, Señor, tu nombre, reconozcan tu voluntad, Padre, y también la alineen, Señor, a tus propósitos. Y verán, Dios mío, Señor, lo que tienen que ver y lo que tienen que alcanzar, porque se han determinado a crecer, no solo en un área, sino que en cada área de sus vidas. Padre, gracias te damos en esta tarde. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que están en sintonía. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por las ofrendas. Oramos, Señor, por nuestros compromisos, nuestros diezmos. Fidelidad, Señor. Causas, Padre, por la cual somos bendecidos. Y causas también, Señor, por la cual el enemigo entra de esas áreas, Señor. Padre, bendecimos, Señor, las ofrendas. Bendecimos los diezmos, Padre, que se traen delante tuyo, Señor. Padre, bendice sus hogares, bendice el fruto del trabajo de sus manos. Abre los cielos sobre ellos, Señor. Derrama tu bendición sobre sus vidas. Padre, como tú lo sabes hacer abundantemente, Señor. Tú no eres escaso, Rey. Y tú ahuyentas al devorador del fruto de nuestra tierra. Padre, gracias te damos. Bendecimos todo aquello. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.